Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental. Un tiempo para que podamos conversar de los temas que a vosotros os interesan, temas que vais planteando a lo largo de las semanas, que yo tomo nota de ellos, que los adjunto en la lista de temáticas, así que vosotros podéis solicitar, yo voy leyendo los mensajes, aunque no los conteste, los voy leyendo y voy sumando los temas planteados a la lista que podéis encontrar en las descripciones de estos vídeos, de este programa coordinado por Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero, que habla de estos temas, de los temas que vosotros planteáis, desde el punto de vista psicoanalítico, para tratar de explicar, diferenciar, discriminar la manera en que el psicoanálisis piensa todas estas cuestiones para que podáis entender cómo funciona el aparato psíquico humano, cómo funciona nuestro aparato psíquico, porque habla de nosotros el psicoanálisis como personas, no como personas, como sujetos psíquicos, importante esa diferenciación, y también cómo funciona el psicoanálisis como método terapéutico, pero también es mucho más que un método terapéutico, como disciplina científica, como nuevo pensamiento que nos permite pensar la realidad social, económica, emocional, de pareja, familiar, todas las realidades en las que nos movemos, pensarlas implicándonos como sujetos, teniendo en cuenta nuestro inconsciente, teniendo en cuenta que hay cosas que nos pasan sin que podamos controlarlas, porque no solamente somos yo, sino que somos también el no yo, está el inconsciente, el deseo inconsciente, está la conciencia moral, está muchos mecanismos psíquicos que están en juego, que nos hacen, que producen que nosotros no podamos ver todo lo que somos, ¿no? Que estamos, ciegos a nuestra propia sobredeterminación, ciegos a aquello que comanda nuestro aparato psíquico, que es lo que determina, lo que sobredetermina, lo que hace que las cosas sean como sean dentro del aparato psíquico, que es en el campo de estudio en el que nosotros nos estamos moviendo, la realidad psíquica. Bueno, pues eso justamente, que es el comandante de lo que pasa en ese campo, no lo vemos. Es el inconsciente. Eso significa que es inconsciente. No lo vemos. Vemos solamente sus efectos. ¿Cómo nos afecta eso en la vida? Lo que sentimos, lo que percibimos, lo que pensamos desde la conciencia. Vemos eso, los efectos del inconsciente, pero el inconsciente no lo podemos ver. Es decir, somos ciegos a nuestra propia sobredeterminación. El psicoanálisis lo que nos va a ayudar es a encender una bombillita, una linterna, para que podamos ver, aunque no sea más que por un instante, que nos permita de alguna manera ver o poder quedarnos con algo, y ese algo que atrapamos en ese instante, que eso es lo que llamamos la interpretación viene a ser como si en un momento cazáramos el inconsciente, ¿no? Lo caza y te dice este era tu deseo, por eso te pasaban esas cosas, ¿no? Pero esa interpretación es un instante. En el momento en que ya ha sido interpretado, ya es otra cosa. El inconsciente está en continua, una fuerza viva en nosotros, es un movimiento permanente que es el que marca el deseo, ¿no? Es la fuerza del deseo. Pero, como digo, ciegos totalmente, somos ciegos a eso. Sabemos por sus efectos. La interpretación va a ser esa iluminación, esa linterna que permite capturar algo del inconsciente instantáneamente, pero que ya nos va a dar un conocimiento sobre nosotros mismos que antes no teníamos, autoconocimiento y autotransformación, porque claro,
conocerse, eso da poder. Eso da poder para transformarse, ¿no? Si no sabes por qué te pasan las cosas, si no sabes que los celos son deseos, por ejemplo, pues difícilmente puedes hacer otra cosa con ellos, ¿no? Nada más que sufrirlos o padecerlos. Bueno, digo todo esto porque hoy estamos hablando del desarrollo de la inteligencia, que fue un tema propuesto por una de nuestras seguidoras, que nos pidió que habláramos del desarrollo de la inteligencia. Y entonces, claro, hablando del inconsciente y mostrando cómo somos eso, somos producto de nuestro inconsciente, pues vamos a ver que la inteligencia tiene que ver más con eso, tiene que ver con eso que no vemos, con eso que no somos capaces de conocerlo así directamente, de percibirlo directamente, pero que a la vez, como decía, es lo que comanda toda nuestra vida. Entonces la inteligencia va a tener que ver con poder saber algo de eso. ¿Qué es lo que te rige? ¿Cuál es tu deseo? Muchas veces renegado o reprimido o forcluido, ¿no? Porque uno no quiere saber de eso. Pero lo más inteligente siempre va a ser no ir chocándose, ¿no?, por las paredes o en los espejos, o ahogarse en el lago como Narciso, o ir volcando en los otros todas tus miserias, ¿no? Sino mirarte en el espejo del psicoanálisis, alumbrarte con la luz de la interpretación y conocerte mejor. Eso es una inteligencia que podríamos decir social, ¿no? Porque en el momento en que uno se psicoanaliza ya deja de ser uno, sino que ya pasa a ser un sujeto dividido, pero además pasa a ser un sujeto en una cadena, en la cadena del propio psicoanálisis. Entonces ya va a ser un producto, uno pasa a ser el producto de un proceso de trabajo, del trabajo psicoanalítico. Entonces ya vemos que deja de ser, o tiene posibilidad de construirse otra inteligencia. Siempre que hablamos de inteligencia tendríamos que decir que la inteligencia depende de otros, que la inteligencia se produce entre otros, que para yo ser inteligente me tengo que rodear de gente inteligente, que la inteligencia siempre tiene que ver con estar acompañado, ¿no?, con estar con otros, mientras que la tontería tiene más que ver con quedarse solo, ¿no?, quedarse aislado, es una cosa más individual, o mejor dicho, del sujeto con su mamá, ¿no?, quedarse con esa madre que te tenía en brazos, que te decía todo lo que tenía que hacer porque ella lo sabía todo y tú no. La tontería tiene que ver con eso, la inteligencia tiene más que ver con salir al mundo, rodearte de otros mejores que tú. Claro, entonces para poder ser inteligente hay que hacer un cierto trabajo previo, ¿no? Porque si, por ejemplo, tus afectos, tales como la envidia, los celos, que son de los afectos más primitivos del ser humano, más primitivo quiere decir que nacen en nosotros más primariamente, más tempranamente en nuestra vida, casi cuando somos lactantes, nace la envidia, ¿no? Y un poquito después los celos son algo más civilizados que la envidia. Bueno, pues fíjense, si uno es muy envidioso o muy celoso, ¿cómo va a estar con otras personas? ¿Cómo se va a relacionar con otros? Va a ser prácticamente imposible, porque en el momento en que los otros crezcan o tengan algún éxito o lo que sea, les va a envidiar, o como hace el celoso, se pone celoso y tiende a aislarse del mundo, ¿no?, a compadecerse a sí mismo. Claro, entonces es muy difícil ser inteligente si uno es envidioso y si uno es celoso, ¿no? O si tiene, digamos, la envidia y los celos muy asalvajados, muy poco trabajados, porque el psicoanálisis va a tener que ver con ese trabajo que uno va haciendo para pulirse, ¿no? Digamos que todos somos animalitos del bosque cuando empezamos a psicoanalizarnos
Y entonces nos vamos civilizando en ese proceso, en el sentido que vamos civilizando nuestros propios sentimientos, nuestros propios afectos, la manera en que somos afectados por nuestros afectos, cómo nos posicionamos en el mundo en función de cómo somos afectados por nuestros afectos, cómo interpretamos esa primera interpretación que hacemos cada uno de la realidad material en función de nuestra realidad psíquica, de la estructura del lenguaje que nos rige, de las frases que decimos. Bueno, pero entonces cuando llegamos sin trabajar, llegamos a lo bruto, diamantes en bruto, digamos, ¿no? Pero hay que pulirnos, es decir, para estar en el mundo, para entrar en el mercado, para entrar en la cadena de intercambio de mercancías, para ser valiosos para el mundo y para los demás, ese diamante en bruto tiene que estar bien pulido, bien trabajado, ¿no? Y eso es lo que vendría a hacer el psicoanálisis, pulirte como sujeto civilizado, como sujeto humano. Para eso hay que hacer un trabajo, hay que hablar. Entonces también vamos a ver cómo ese sujeto inteligente o de la inteligencia tiene que ver mucho con la palabra, con el lenguaje, pero si eso es lo que nos hace humanos, si eso es lo que nos hace diferentes a los animales, entonces ¿cómo no vamos a hablar? Un humano, un hombre, una mujer inteligentes, no puede ser un animalito del bosque, ¿no? Que resuelva de una manera sin palabra, porque la manera de resolver sin palabras siempre lleva a la agresividad, lleva a la enfermedad, lleva a la agresión, más que a la agresividad, a la agresión, ¿no? Porque cuando uno no encuentra palabras para expresarse, para decir algo, para expresar su enojo, para expresar su dolor, ¿no? Su temor o su felicidad, puede llegar a hacerse daño o hacer daño a los demás, ¿no? En ese sentido hay que poder elaborar, aprender a elaborar o tener el lugar, el espacio y los métodos para elaborar las cuestiones psíquicas que vamos sufriendo, experimentando. Claro, la vida psíquica es la vida psíquica y la vida psíquica realmente es compleja. Otra cosa es que la simplifiquemos o que la ideología ingenua, la ingenuidad, que por cierto la ingenuidad siempre suele plantear una manera de ver las cosas que además se plantea como que es la única y que es la correcta, justamente la que marca la ideología ingenua, que es la menos ingenua de todas, porque es la que está marcada por las ideologías dominantes. Es decir, que te quieren hacer creer que la inteligencia es individual, que es una característica de los individuos, que hay individuos inteligentes e individuos no inteligentes. Y entonces un individuo inteligente puede llegar todo lo lejos que quiera y uno no inteligente, ¿no? Cuando desde el psicoanálisis estamos diciendo que depende de a quién te alíes, con quién hagas pactos, depende de quién te rodees. Entonces, si te rodeas de otros mejores que tú, vas a ser el más inteligente, ¿no? Si te quedas solo, pues, o con mamá, vas a ser muy poco inteligente. No por meterme con la mamá de nadie, que pobrecita, si además es, con todo respeto, es con la mamá psíquica, ¿no?, que uno tiene, porque ni siquiera es la mamá real con la que se queda. Se queda con la mamá, con la idea de mamá, esa mamá que lo podía todo, que era grande, que le daba, cuando tenía hambre le daba la teta, que cuando tenía frío le acurrucaba, que cuando después le pedía consejo la mamá le decía lo que tenía que hacer, ¿no? Pero, ¿qué desarrollo de inteligencia vas a hacer ahí? Es necesario que aparezca el padre, que intervenga el padre, que haya castración de la madre fálica, ¿no? Que haya separación de esa madre todopoderosa para poder entrar en el mundo, ¿no? Más bien cuando se produce la castración es algo que se va a producir con el lenguaje. Nos lo trae el propio lenguaje nos da el saber de que solos no podemos, que pertenecemos a una especie, sí, una especie que se reproduce por sexuación, que se organiza en familias,
y esto es una herencia de los animales, una herencia presimbólica, se organiza en familias para hacer sobrevivir a los cachorros de esa especie hasta que son capaces de vivir por sí solos en el mundo y formar otras familias, pero es una estructura presimbólica, como decimos. Después, la inteligencia va a tener más que ver con el pensamiento simbólico. No se puede ser inteligente manejándonos si no hay pensamiento simbólico, porque entonces no hay pensamiento. Para que haya pensamiento se ha tenido que producir el nivel simbólico, imaginario y real, ¿no? Y eso aparece cuando aparece el pensamiento simbólico, es decir, con la castración de la madre. Esa castración de la madre hace que aparezcan los significantes, el significante padre, el significante madre, el significante hombre, el significante mujer y todo el pensamiento simbólico. Si no hay castración de la madre y uno queda pegado a esa madre, no hay pensamiento porque se vive en el plano imaginario, como cuando los hombres todavía no tenían números y ya tenían un símbolo, ¿no? Se relacionaban con Dios, pero era único. Es como la madre fálica, única, ¿no? Digamos que la castración de la madre, la aparición de los significantes y el nacimiento del pensamiento real, imaginario, simbólico, también va a hacer que aparezcan otros, ¿no? La pluralidad, lo múltiple, porque también nosotros nos hacemos plurales, nos hacemos múltiples, nos hacemos divididos. Claro, ¿cómo va a ser una inteligencia? No es una inteligencia solo. ¿Cómo vamos a hablar de una inteligencia? La inteligencia tiene que ver con la multiplicidad del sujeto también, con la diferencia que es capaz de producir el sujeto, con su feminidad, con la posibilidad de hablar de manera diferente en función de con quién esté, con la posibilidad de adoptar o posicionarse de manera distinta según con quién está hablando. Es decir, la posibilidad de producir los significantes padre, madre, hombre y mujer en uno, ¿no? Aparte de otros significantes muy importantes que van a estar en el sujeto, ¿no? Por ejemplo, en la muerte, la mortalidad, el significante muerte tiene que estar, porque si no eres mortal, ¿para qué vas a ser inteligente, ¿no? Si eres un inmortal, los inmortales no necesitan ser inteligentes, ya son inmortales, ¿no? Ya lo tienen todo, ¿para qué van a ser inteligentes? Entonces te la dan dobladas porque vas de inmortal por la vida. Pero, oye, que eres un mortal, que tienes que cuidar tu comida, tienes que cuidar tu trabajo, tienes que cuidar a tus hijos, tu familia. Desarrollar la inteligencia no te vendría mal, ¿no? Rodearte de personas mejores que tú, establecer pactos, fundamental para la inteligencia, la posibilidad de establecer pactos, la posibilidad de sumar, de sustituir también, de confiar. Son todo elementos fundamentales para producir y desarrollar una inteligencia, sobre todo en el sistema en el que vivimos, en el sistema capitalista. ¿Cómo vas a vivir en el sistema capitalista si no confías en los demás? O si no hay otros para ti, ¿no? Si estás solo en el mundo. Bueno, pues entonces va a ser muy difícil, ¿no? Desarrollar la inteligencia. A ver, por aquí vamos a ver. Saludados a Danitza, a Carlos Latorre, gracias por compartir. Guillermo Cubides, Juan Diego López, Julieta Muñoz, gracias Julieta, Rosa Hernández, a todos muchas gracias por estar. Podéis compartir el vídeo, que también eso nos hace más inteligentes a todos, ¿no? Crecer con el crecimiento de los otros, ¿no? Cuando crecen los otros, tú creces. Si estás implicado en ese crecimiento, cuando crecen los otros, creces. Cuando los otros son inteligentes, tú eres inteligente. También está esa cuestión, ¿no? De hacerle o no hacerle al otro inteligente. Si tú le quieres hacer al otro inteligente, entonces vas a hacer algo para darle la razón a él o a ella que te ha pensado inteligente, que te ha pensado grande, que te ha pensado con capacidad de transformación. Mientras que si tú no le quieres dar la inteligencia, entonces no creces, ¿no? No te haces inteligente. ¿Para qué? Para no darle la razón al otro que te pensó inteligente, que te pensó capaz de transformarte.
El psicoanálisis, el psicoanalista te piensa, el psicoanálisis te piensa con capacidad de transformación, con capacidad de crecimiento. El aparato psíquico está en constante movimiento, ¿no? Es verdad que hay una estructura que sobredetermina y que si no la trabajas, se repite, aparece la repetición permanentemente de esa estructura, ¿no? Repetición, compulsión de lo reprimido. Hay que hacer un trabajo para modificar la sobredeterminación, para modificar esa estructura del lenguaje que es la que se repite. Porque la inteligencia humana tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con lanzarse a ese vacío que es el lenguaje y poder dejarse llevar por las palabras, ¿no? Salir de las frases que siempre dices, salir del escaso vocabulario que uno pueda utilizar, porque a más palabras que se utilicen, más inteligencia tienes también, ¿no? Digo, de ese campo, de todas las posibilidades del lenguaje, manejas manejas aquel, ¿no? Estás en un grupo donde hay personas buenas en diferentes rubros, está el mejor en esto, el mejor en aquello, el mejor... Bueno, entonces eres súper inteligente. La superinteligencia es algo que habría que trabajar para producirlo, pero siempre va a ser grupal. Un grupo siempre puede más que una persona aislada, entonces no va a haber una superinteligencia aislada. Las superinteligencias que parecen aisladas en realidad están rodeados de asesores, están rodeados de compañeros, ¿no? Mejor dicho, de los mejores en ese campo o en ese área. No existen las superinteligencias aisladas. Lo que pasa que después la ideología general, dominante, nos quiere hacer creer que es aislado. ¿Por qué? Porque así solamente unos pocos, ¿no?, son inteligentes. Imagínense si se fomentase la unión, el trabajo en equipo, la producción de grupos operativos a todos los niveles. Bueno, eso nos produciría una inteligencia insoportable para los poderosos, ¿no? Insoportable probablemente también para el sistema. Transformaría el sistema, ¿no? Crear esa superinteligencia a todos los niveles. Igual que el Grupo Cero piensa que el arte para todo el mundo, para decorar las habitaciones de su casa, aunque sea, que todo el mundo pueda tener acceso a la capacidad de sublimación, si quiere, y se hace un trabajo para ello porque es necesario. Bueno, ¿por qué no un acceso a la inteligencia? A esa superinteligencia. Bueno, lo dejamos ahí para que aquel que quiera ser trabajado por el psicoanálisis, que quiera ser efecto producto de la inteligencia de una máquina muy compleja que es el psicoanálisis, pues entonces pueda contratar una cita, una sesión y empezar a conversar, empezar a hablar, empezar a ponerse debajo de esa linterna que decíamos que permite alumbrar esas zonas oscuras que tenemos con respecto a nosotros mismos, esa sobredeterminación a la que somos ciegos, que la podamos atrapar, aunque no sea más que instantáneamente, y empezar a conocer algo de nuestra realidad psíquica inconsciente, y eso siempre es con pactos. Se empieza con el pacto analítico, pero es un pacto que abre otros pactos. Es una cadena que abre otras cadenas, ¿no? El psicoanálisis es, digamos, ese túnel del tiempo para salir al mundo, para despertar es nuestra segunda inteligencia, nuestro segundo cerebro, esa inteligencia que generalmente está reprimida, está opacada, está apagada por no trabajarla, o está puesta en un lugar inadecuado porque uno no la sabe encauzar, y entonces esa inteligencia trabaja sola
buscando la manera de comunicarse o de expresarse, pero claro, se va por lugares muy raros, ¿no? Bueno, muy raros, haciendo síntomas la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, ser capaces de esa inteligencia que está en nosotros, esa posibilidad humana que es el pensamiento inconsciente, la inteligencia inconsciente, ponerla a trabajar. Y para eso siempre vamos a necesitar de otros. Solos no se puede nada. Muchas gracias, queridas amigas y amigos, por estar, por verlo, a los que lo vais a ver después en diferido, que sois muchos, y quien quiera conversar, www.virginiavaldominos.com, podréis comunicaros directamente conmigo en la consulta internacional de psicoanálisis Grupo 0, llevada por Virginia Valdominos en este caso. Muchas gracias, Carlos Latorre. Gracias a todos, amigos. Continuamos el próximo lunes. Chao, chao.